El aire dentro de la oficina de abogados olía a cuero viejo y a tinta de impresora, un aroma familiar pero frío. Había estado aquí antes hace años cuando Guillermo y yo actualizamos nuestros testamentos después de su segunda cirugía. Aquella vez me senté a su lado sosteniendo su mano mientras él insistía en dejar todo claro. Sin confusiones, sin peleas familiares. No se trata solo de los bienes, me dijo. Se trata de respeto. Esta vez estaba sola. Llevaba la blusa azul marino que a él siempre le gustaba, y guardé su pañuelo en la manga, un hábito que heredé de él. Guillermo siempre decía que yo tenía un don para consolar a los demás, para atrapar la tristeza antes de que se desbordara. No estaba segura de a quién creía que consolaría hoy, pero el gesto me anclaba. El pasillo del edificio era demasiado brillante, los azulejos resonaban más de lo necesario. Valeria ya estaba esperando fuera de la sala de conferencias cuando llegué. Alta, serena, impecable. Su traje gris oscuro parecía pintado sobre ella. Lucía como el éxito mismo, cabello brillante, pómulos afilados, un reloj plateado que nunca había visto antes. Me pregunté vagamente desde cuándo había dejado de pedirme prestado el mío. Sonrió, pero su mirada no acompañó el gesto. «Buenos días, mamá», dijo con voz calmada. «Buenos días, mi amor», respondí alcanzando la manija de bronce. Ella dio un paso adelante bloqueándome con suavidad, pero con firmeza. «En realidad», dijo bajando la voz, «Valeria y yo ya hablamos con el señor López. No es necesario que entres». Parpadeé, insegura de haber oído bien. «No es necesario, Valeria, soy su esposa». Su expresión no cambió. «Esto es un asunto familiar, mamá. Es mejor que nosotras lo manejemos. Luego te explicaremos todo». Una sensación hueca y extraña se abrió en mi pecho. «Yo soy familia», dije, tratando de mantener la voz firme. «Estuve casada con tu padre por 42 años. No se inmutó». «Exacto. Por eso no tienes que preocuparte por los detalles legales. Nosotros nos encargamos». Y con eso giró la manija, entró y cerró la puerta tras de sí. Sin gritos, sin enfrentamientos, solo el clic sólido de la madera y el metal sellándome afuera. Me quedé allí, parada un minuto entero mirando la puerta esperando que alguien cualquiera la abriera de nuevo, que dijera que había sido un error, pero no hubo voces, ni pasos, solo silencio. Cuando finalmente me di la vuelta, el suelo bajo mis pies parecía resbaladizo, el pasillo más largo de lo que recordaba. Pasé por certificados enmarcados en roble y plantas en macetas que ya no reconocía. Cada sonido era demasiado nítido. Mis zapatos contra el azulejo, el zumbido de los fluorescentes, el crujido suave del pañuelo mientras lo apretaba más fuerte en mi manga. Afuera el viento tiró ligeramente de mi bufanda mientras regresaba al coche. Me senté tras el volante mirando a través del parabrisas el edificio que acababa de cerrarme las puertas. No lloré. Ni siquiera respiré profundamente. Solo me quedé allí, una mano en el volante, la otra presionando mi regazo donde aún descansaba el pañuelo de Guillermo. Para cuando llegué al camino de entrada, el calor había abandonado el día. Incluso el porche, normalmente suavizado por la bugambilla trepadora, parecía desconocido bajo la luz plana de la media mañana. Me quedé en el coche un momento más de lo necesario, los dedos aún en la llave de encendido, el silencio del vehículo, oprimiéndome como una segunda piel. Al bajar, 2 personas ya caminaban por el sendero de entrada, bien vestidas de unos 30 y tantos, con tabletas y portapapeles. La mujer sonrió como si fuéramos viejas amigas. «Hola, señora Morales», preguntó. «Somos de Propiedades Piedra Verde». Valeria confirmó nuestra visita para hoy. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. El hombre a su lado ya estaba mirando el jardín. Ella continuó sin inmutarse. «Es una propiedad encantadora. Las fotos no le hacen justicia». Los miré con el pulso latiendo fuerte. «Creo que hay un error». Oh, la mujer ladeó la cabeza. «Avenida de los Laureles número 314. ¿Verdad?». Asentí lentamente. «Perfecto. Su hija dijo que podíamos pasar un poco antes. Mencionó que estarías en casa pero que no te molestaría. No esperaron una invitación». Al pasar junto a mí hacia la casa me quedé congelada, una mano aún en la reja abierta, la otra apretando la correa de mi bolso.
El olor a limpiador de limón me golpeó al entrar. No era mi marca. No era mi obra. La sala estaba reorganizada. La manta que Guillermo y yo usábamos en el respaldo del sofá había desaparecido, reemplazada por una colcha genérica en beige apagado. Nuestra foto de boda, que una vez estuvo enmarcada sobre la chimenea, ya no estaba. En su lugar, colgaba una impresión en lienzo de un faro. Segura. Vacía. Caminaron por la casa como si fuera suya, murmurando sobre la luz natural y el potencial abierto. El hombre echó un vistazo a la cocina. La mujer tomaba notas mientras observaba el espacio donde había preparado tortitas los domingos durante 30 años. Lo seguí por el pasillo aturdida. La puerta de la habitación de huéspedes estaba entreabierta, la cama hecha con demasiada perfección. En la pared colgaba una hoja laminada titulada Guía para la presentación, solo para visitas. Una etiqueta en el tocador decía: Bienvenidos futuros residentes. No era solo una visita, era una transferencia, un cambio que ya estaba en marcha. De vuelta en la cocina me senté lentamente en la mesa. La casa estaba demasiado silenciosa. Incluso el tic-tac del reloj de pared sonaba como si perteneciera a alguien más ahora. Mi tetera estaba fría, mi pan tostado intacto. Mi respiración se detuvo mientras volvía a mirar la habitación, pequeñas cosas fuera de lugar, fuera de tiempo. Una foto de Valeria cuando era pequeña había desaparecido del refrigerador. Ya me estaban empaquetando en pedazos. Mis ojos se posaron en la mesita junto a la despensa. El cajón donde Guillermo guardaba cositas, sellos, monedas sueltas, llaves de repuesto. Mi mano se movió antes de que pudiera detenerla. La llave de latón que me dio aún estaba allí, escondida bajo una postal desvaída de la bahía de Acapulco. Cerré los dedos alrededor de ella, el metal frío y afilado contra mi palma. Arriba, el USB seguía en el sobre. Y yo ya estaba harta de fingir que no lo notaba. Fue una mañana de primavera temprana, 2 semanas antes de que Guillermo falleciera, cuando me puso la llave de latón en la mano. Estábamos sentados en el porche, el aire aún fresco para tomar té con vapor. Ese día él parecía cansado, su piel pálida, sus manos temblando ligeramente, señales pequeñas que intenté ignorar. Pero sus ojos, siempre claros, estaban firmes. Guarda esto en un lugar seguro, dijo. Úsalo solo si olvidan quién eres. No lo entendí en ese momento. Pensé que era la morfina hablando, o tal vez solo un gesto sentimental de un hombre que se preparaba para dejar atrás una vida que había protegido durante décadas. Asentí, besé su frente y guardé la llave en el fondo del cajón de la cocina. Ahora se sentía más pesada que esa mañana. Al día siguiente me vestí temprano y manejé hasta el Banco Mutual del Valle, el mismo edificio donde Guillermo y yo abrimos nuestra primera cuenta conjunta, donde depositamos cheques de cumpleaños y cobramos devoluciones de impuestos. El gerente, un hombre mayor llamado Don Pedro, me reconoció de inmediato. Señora Morales, dijo amablemente, vamos a arreglar esto. Me llevó por un pasillo estrecho lleno de puertas de bóvedas y se detuvo frente al número 17. Esta, dije, mostrando la llave. El cerrojo se abrió con un sonido como un suspiro. Dentro de la caja había un sobre manila grueso y sellado. Mi nombre, Elena, estaba escrito con la letra cuidadosa de Guillermo. Junto a él había una memoria USB etiquetada en su escritura Valeria. En el fondo de la bóveda había otro sobre más delgado y gastado, marcado simplemente úsalo si intentan borrarte. No abrí nada allí. Agradecí a don Pedro, guardé el contenido en mi bolso y manejé directo a casa con el corazón latiendo con algo más profundo que el miedo. Coloqué todo en la mesa de la cocina como un rompecabezas que no sabía que debía resolver. Mis manos temblaron solo una vez cuando inserté el USB en la vieja laptop de Guillermo en el estudio. La pantalla parpadeó una vez y luego se estabilizó. Y ahí estaba él. Su rostro estaba más demacrado de lo que recordaba. Su voz más lenta pero no débil. Si estás viendo esto, comenzó entonces, ya sabes que algo anda mal. Habló sin emoción, como si estuviera leyendo un informe legal. Esa era su manera precisión. Primero emoción, después.
Escuché a Valeria y a Diego. El mes pasado continuó. Hablaban de ti, como si fueras un mueble preguntándose cuándo moverte, dónde colocarte, si tu condición había avanzado lo suficiente como para intervenir legalmente. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Han estado transfiriendo fondos, Elena, de nuestras cuentas compartidas, reuniéndose con abogados que no conozco, visitando residencias de cuidado sin ti. Actualicé el testamento, me aseguré de que todo quede en tus manos. Los documentos están en esa caja, pero necesitarás más que papel. Necesitarás claridad, firmeza. Hizo una pausa, mirando ligeramente fuera de cámara. Luego volvió con algo más afilado en su expresión. No confundas bondad con silencio. No les debes acceso. No les debes la vida que construimos juntos. Tú también la construiste. La pantalla se oscureció. Me quedé allí un buen rato, el peso de todo cayendo sobre mí como nieve. Luego alcancé el sobre más delgado. Dentro había una nota escrita a mano: llama a don Raúl. Está esperando. Doblé el papel una vez, luego otra, y me levanté para buscar mi teléfono. La oficina de don Raúl estaba en un edificio de ladrillo rojo frente al juzgado municipal, modesto y ordenado, del tipo que parece nunca haber sido renovado y nunca necesitarlo. La recepcionista me saludó con una sonrisa suave y señaló una puerta marcada como privado. No preguntó mi nombre. No necesitaba hacerlo. Don Raúl se puso de pie cuando entré. Era más viejo de lo que recordaba, más delgado en las sienes, pero su postura seguía recta. Sus gafas descansaban bajas en su nariz y su expresión era indescifrable en algún punto entre preocupación y disposición. No hubo condolencias ni frases cuidadosas sobre mi pérdida. Solo un asentimiento y un tranquilo Elena. Asentí de vuelta y tomé asiento frente a él, el cuero crujiendo bajo mi peso. Abrió una carpeta de cuero oscuro que ya estaba esperando en el escritorio. Guillermo fue meticuloso, dijo. Cada firma, cada fecha, cada instrucción lo preparó todo con antelación. No hablé. No necesitaba hacerlo. Solo lo miré esperando. Don Raúl continuó. Este es el testamento revisado, notariado, archivado y completamente legal. Deja la casa, las cuentas y las carteras de inversión enteramente a tu nombre. Valeria solo está nombrada como beneficiaria de un fideicomiso condicional pagadero, solo si cumple con ciertos requisitos. ¿Qué tipo de requisitos?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Debe demostrar que no ha ejercido influencia indebida, mala administración financiera, ni iniciado procedimientos de tutela sin justificación médica. Me miró. Guillermo fue muy específico. Exhalé lentamente, sintiendo los bordes de mí misma solidificarse. Sacó un segundo expediente. Estos son los documentos que me pidió recopilar y preservar: estados de cuenta, que muestran retiros no autorizados, nuevas líneas de crédito abiertas a tu nombre, consultas legales hechas sin tu consentimiento. Dudó, luego colocó una pila de fotos encima de la carpeta. Y estas. Miré hacia abajo. Valeria, parada junto a Diego y un agente inmobiliario, visitando una residencia de cuidado, sonriendo, señalando una habitación. Un letrero al fondo decía: suites privadas disponibles. El aliento que había estado conteniendo se escapó lentamente. Quería que lo vieras todo por ti misma, dijo don Raúl. Asentí una vez. Gracias. Juntó las manos sobre la carpeta. Pueden pelear. Habrá ruido, acusaciones, confusión, pero la ley está de tu lado. Volví a mirar las fotos, luego los documentos que llevaban mi nombre en tinta negra y firme. Nunca me preparé para la guerra. Siempre asumí que mi papel era calmar, soportar, doblarme antes de que algo se rompiera. Pero Guillermo sabía que podría necesitar más que fuerza. Me dejó la verdad. Miré a don Raúl a los ojos, tranquila y segura. Empecemos. Me desperté temprano, mucho antes de que la luz se filtrara por las cortinas, y me moví por la casa en silencio. La cocina aún olía faintly a aceite de limón de la noche anterior. Horneé el pan yo misma, trenzado y barnizado con huevo, como solía hacerlo cuando Valeria era pequeña. No estaba segura de que lo comiera, pero quería algo cálido en la habitación, algo que viniera de mis manos. Llevaba el color favorito de Guillermo, azul profundo con botones de perla,
y me recogí el cabello como cuando Valeria estaba en primaria y le gustaba pararse detrás de mí, jalando suavemente las puntas. La pila de documentos esperaba en la mesa dentro de la carpeta azul que don Raúl me había dado. No los había movido desde el martes. Llegaron 5 minutos tarde. Valeria en pantalones color crema, Diego en un blazer que se esforzaba demasiado. Cada uno sostenía un vaso de café de algún lugar caro. Entraron como consultores, todos sonrisas y voces suaves, armados con carpetas manila y un discurso ensayado. «No queremos abrumarte», dijo Valeria, posando su mano ligeramente en mi brazo al sentarse. «Ya hicimos la mayor parte del trabajo». Diego deslizó un folleto sobre la mesa. «Es un lugar hermoso, Elena. Acceso a un jardín privado personal las 24 horas y tu propia cocineta. Y está a solo 15 minutos de nosotros», Valeria añadió. «Incluso conseguimos una preaprobación. El oficial financiero dijo que sería una transición fácil. Solo necesitamos tu firma aquí». Empujó un formulario hacia mí con una pestaña azul ya marcando la línea. Serví el té. Earl Grey para Diego, manzanilla para ella. No pregunté, siempre preferían esos. Puse las tazas con facilidad practicada, dejando que el silencio se estirara lo justo. Luego alcancé la carpeta azul a mi lado y la coloqué suavemente sobre sus papeles. «¿Qué es esto?», preguntó Valeria todavía sonriendo. «Algo que olvidaron considerar», dije. Abrí la carpeta esparciendo cuidadosamente el contenido sobre la mesa. El testamento notariado, evaluaciones médicas que confirmaban la plena capacidad cognitiva de Guillermo, al momento de la revisión estados de cuenta que mostraban actividades no autorizadas y las fotos claras y condenatorias de los dos con el agente inmobiliario. El rostro de Valeria no cambió de inmediato. El de Diego sí. Se echó hacia atrás en su silla, la fachada confiada resquebrajándose ligeramente. «No es lo que parece», empezó. No respondí. Me volví hacia mi hija. Ella miró los papeles parpadeando lentamente. Su voz, cuando habló, fue más baja. «¿De dónde sacaste esto de tu padre?». Levantó la vista, sus ojos buscando los míos. «¿Quién te ha estado llenando la cabeza con esto? ¿Quién envenenó tu mente?». No me inmuté. Guillermo lo hizo. Con la verdad. Por primera vez desde que llegó su sonrisa, vaciló. Diego se inclinó hacia adelante otra vez, alcanzando el testamento. «Esto no es válido. No puede serlo. ¿Quién te ayudó con esto? Alguien te está manipulando, Elena. No entiendes lo que estás haciendo». No, dije suavemente. «Entiendo perfectamente». Levanté la última página, un desglose del fideicomiso condicional que Guillermo había creado pagadero solo si Valeria podía probar que no había hecho exactamente lo que acababa de hacer. Valeria se puso de pie. Su rostro se endureció, su boca formando una línea que recordaba de cuando era adolescente y la atrapaban en una mentira. Pero no dijo nada. Diego recogió los folletos lentamente como si aún esperara un cambio en el guión. Me quedé sentada. La casa volvió a estar en silencio, el tipo de silencio que no necesita llenarse. Se fueron sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, alcancé la etiqueta doblada que esperaba en el cajón junto al pasillo. Impresa en papel plateado, lo suficientemente grande para captar la luz. Despegué el respaldo y caminé hacia el buzón. El cerrajero vino esa tarde, un hombre tranquilo con manos suaves y un cinturón lleno de herramientas de latón brillantes. No preguntó por qué estaba cambiando las 3 cerraduras. No parpadeó cuando pedí también el pestillo del buzón. Trabajó rápido, eficientemente, y cuando terminó, me entregó un pequeño anillo con 5 llaves plateadas idénticas. Las sostuve en mi palma un momento antes de guardarlas en el cajón, junto a la estufa, el que Guillermo solía llamar el guardián de todo lo que importa. Esa noche llamé a cada compañía listada en la pila de facturas que Valeria alguna vez dijo que era demasiado para mí. Actualicé los nombres, las contraseñas, las cuentas. Gas, agua, electricidad, cable. Las reuní una por una y las ingresé en una carpeta negra simple etiquetada Hogar. Lo hice despacio, deliberadamente, para cuando la tetera silbó todo me pertenecía de nuevo. Me paré en el porche justo antes del atardecer, el buzón frío bajo mis dedos.
La nueva etiqueta encajaba perfectamente en el borde superior, plateada y limpia Morales, propietaria, no residente, no ocupante, no madre, propietaria. A la mañana siguiente, abrí todas las ventanas de la casa y preparé la taza de café más fuerte que pude. El aire que se movía por las habitaciones era fresco y brillante. Barrí el pasillo y sacudí las alfombras. Reorganicé el sofá para que mirara hacia el jardín en lugar de la televisión. Volví a poner nuestra foto de boda sobre la chimenea y reemplacé el faro con uno de los viejos bocetos de Guillermo. Lápiz sobre papel de lino. Un barco pesquero. Un mástil. Vela completa. Me inscribí en una clase de acuarela en el centro comunitario esa misma tarde. La mujer detrás del mostrador preguntó si tenía experiencia. Le dije que solía enseñar arte en la secundaria. Sonrió como si no estuviera segura de si bromeaba. Luego me dio un horario y una lista de materiales. Compré cada artículo. Los martes pintaba. Los sábados visitaba la cafetería cerca del río para tomar té. Volví a hornear cosas pequeñas, panecillos, panes miniatura, el ocasional pastel solo para mí. Usaba los platos buenos. No esperaba una ocasión. La casa cambió conmigo. No drásticamente. Sin muebles nuevos, sin colores atrevidos. Pero se suavizó. Se aquietó. Se asentó en mi ritmo, ya no perseguida por los planes de nadie más. Todavía había rastros de lo que había pasado, por supuesto, espacios vacíos en los estantes, el recuerdo del perfume de Valeria en la habitación de huéspedes, la sensación de algo inconcluso en el silencio. Pero la casa ya no resonaba. Absorbía. Una tarde me paré en la ventana sobre el fregadero, viendo el sol moverse sobre los parterres que Guillermo había plantado. Los tulipanes brotaban temprano, ansiosos en su alcance. Presioné mi palma contra el vidrio, sentí el calor del otro lado y supe que la temporada estaba a punto de cambiar. El sobre llegó a principios de primavera, simple y dirigido, con la letra de Valeria. No lo abrí de inmediato. Primero preparé té, la mezcla de manzanilla que ella tomaba cuando era adolescente, y no podía dormir. Me senté con la carta en silencio, dejándola descansar como un invitado que no estaba segura de querer recibir. Cuando desplegué la página, solo había una línea. Si estás dispuesta, me gustaría hablar. A la mañana siguiente respondí con una carta propia, corta, clara y sin disculpas. Entonces empecemos ahí. Llamó una semana después. Su voz era más suave de lo que recordaba. Sin filo, sin urgencia. No estoy llamando por la casa, dijo. Ni por el testamento. Sé que eso está resuelto. No dije nada, dejando que el silencio le diera espacio. He estado en terapia, añadió tras una pausa. Diego y yo nos separamos. He tenido mucho tiempo para pensar, y la verdad es, no sé quién eres ahora. Sentí algo moverse en mí, entonces no lástima, no reivindicación, sino algo más tranquilo. Un lugar para comenzar. Empezamos a hablar una vez por semana. A veces por 20 minutos, a veces más. Hablábamos de cosas pequeñas, libros, tormentas, recuerdos que ninguna recordaba exactamente igual. Había risas suaves, pausas cuidadosas. Nunca mencionamos documentos legales. Ella nunca preguntó qué había guardado. Yo nunca pregunté qué había perdido. Una noche después de colgar, abrí el cajón del viejo escritorio de Guillermo y saqué el cuaderno que había comenzado meses antes. Fui a la primera página, miré la frase escrita con mi propia mano. Lo llamaron simplificación, pero yo aún tenía la pluma y seguí escribiendo.